Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Su niñez no fue como la de los demás. Mientras los otros niños corrían por las calles, pateaban balones y reían bajo el sol, Elon prefería el silencio. Prefería un rincón con un libro abierto. Desde pequeño, devoraba todo lo que encontraba: ciencia ficción, enciclopedias, manuales de ingeniería, cómics, revistas de ciencia. No leía por obligación, leía por necesidad. Era como si su mente no pudiera saciarse nunca. Su madre, Maye, una mujer fuerte que trabajaba en varios empleos para sacar adelante a sus hijos, solía decir: Elon no lee, absorbe. Y tenía razón. El niño no solo acumulaba información, la convertía en ideas, en sueños, en preguntas que nadie de su edad se hacía. A los 9 años, ocurrió un momento decisivo. Su padre le compró una computadora, un viejo Commodore VIC-20. Para cualquiera, era apenas una máquina limitada. Para Elon, fue una puerta al universo. No había internet, no había cursos en línea, pero Elon se sentó frente a la pantalla y decidió aprender por sí mismo a programar. Lo hizo con tanta disciplina que, en cuestión de semanas, ya estaba escribiendo códigos simples. Y en poco tiempo, con apenas 12 años, creó su primer videojuego, Blaster, un juego espacial de disparos. No fue un gran éxito comercial, pero lo vendió por $500. Y aunque parecía una suma pequeña, el mensaje era enorme. A los 12 años, Elon Musk ya había probado que podía convertir su imaginación en realidad. Pero su niñez no era solo libros y computadoras. En la escuela, Elon enfrentaba un mundo hostil. Era tímido, retraído, con un acento diferente al de muchos compañeros. Eso lo convirtió en blanco fácil de burlas. Lo golpeaban, lo empujaban. Una vez lo lastimaron tan fuerte que terminó en el hospital con la nariz rota. La mayoría de niños se habrían quebrado. Muchos habrían renunciado a soñar. Pero Elon descubrió una verdad que lo acompañaría toda la vida. Cuando el mundo te da la espalda, aún tienes tu mente. Su refugio eran los libros. Allí conocía héroes de otros mundos, inventores, exploradores, y poco a poco entendió algo. Si ellos habían cambiado su realidad, él también podía cambiar la suya. Lo más sorprendente es que, siendo apenas un adolescente, ya decía frases que hoy parecen proféticas. A sus amigos les hablaba de colonizar Marte. Les decía que algún día la humanidad viajaría en autos eléctricos. Y aunque todos se reían, para él no eran chistes, eran planes, eran proyectos esperando su momento. Desde niño, Elon tenía un rasgo que lo hacía diferente. No pensaba en lo que era, pensaba en lo que podía ser. Así se fue forjando el espíritu del niño que soñaba con cohetes. Un espíritu marcado por dos fuerzas opuestas: el dolor de ser rechazado y la grandeza de tener un mundo interior inagotable. Ese contraste, el sufrimiento y la imaginación, fue el motor que empezó a moldear al hombre que décadas más tarde cambiaría la forma en que vivimos. Pero en ese momento, nadie lo sabía. Era solo un niño en Sudáfrica, soñando con las estrellas. Un niño que estaba a punto de decidir que su vida no estaría limitada por el lugar en el que había nacido. La adolescencia lo llevó a un punto de quiebre. Elon entendió que, si quería cumplir sus sueños, debía salir de Sudáfrica. Y ese escape marcaría el inicio de su verdadera aventura. Cuando Elon Musk cumplió 17 años, se enfrentó a una encrucijada. Sudáfrica no era un lugar fácil para soñar. El apartheid todavía marcaba divisiones dolorosas. La sociedad parecía encerrada en viejas estructuras, y él sentía que su futuro no estaba allí. Además, había algo más. Si se quedaba, tarde o temprano tendría que cumplir con el servicio militar obligatorio, defendiendo un sistema con el que nunca estuvo de acuerdo. Elon quería luchar por otra causa, la del futuro, la de la humanidad, la de los sueños imposibles. Así que tomó una decisión que cambiaría todo: dejar Sudáfrica.
Con apenas 17 años, con una maleta y más ilusiones que certezas, cruzó el océano rumbo a Canadá. Allí tenía parientes lejanos y, sobre todo, una oportunidad. El pasaporte canadiense le abriría la puerta más importante de todas, Estados Unidos. Los primeros meses no fueron fáciles. No llegó como millonario, no llegó con privilegios. Llegó como un inmigrante más, dispuesto a trabajar en lo que fuera necesario. Lavó platos, limpió calderas industriales cubiertas de suciedad tóxica. Trabajó en granjas, cargando sacos y bajo el sol. Era un joven delgado, pero con una voluntad de acero. Mientras sus manos se llenaban de ampollas, su mente no dejaba de soñar. Él sabía que esos trabajos eran solo un puente, no su destino. Finalmente, ingresó a estudiar en la Queen's University, en Ontario, y más tarde logró transferirse a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Allí, su vida empezó a tomar rumbo. Estudiaba economía y física, pero lo hacía con una visión distinta. No solo quería títulos, quería herramientas para cambiar el mundo. En su dormitorio, mientras otros estudiantes planeaban fiestas, Elon y su hermano Kimball discutían ideas de negocios, hablaban de energía renovable, de Internet, de transporte futurista. Elon no quería conformarse con un trabajo seguro. Quería resolver problemas que la humanidad aún ni sabía cómo enfrentar. Pero llegar hasta allí no fue un camino fácil. Hubo noches de hambre, hubo días en los que el dinero no alcanzaba. Incluso tuvo que alquilar una casa y, en lugar de pagar seguridad, convertirla en una especie de club para estudiantes con fiestas de fin de semana. Solo así podía cubrir sus gastos de renta. Era ingenioso, era persistente y, sobre todo, nunca perdía de vista la meta. El joven que había llegado de Sudáfrica con las manos vacías ya empezaba a construir un nuevo destino. En sus cuadernos escribía ideas de empresas de energía solar, de satélites, de autos eléctricos, y repetía algo que parecía una obsesión. Quiero que la humanidad sea una especie multiplanetaria. La mayoría lo escuchaba con una sonrisa incrédula, pero Elon no hablaba para convencer a otros. Hablaba para recordarse a sí mismo que estaba destinado a intentarlo. Pronto llegaría el momento de graduarse, y Elon Musk tendría que elegir, aceptar un camino tradicional y seguro o lanzarse al vacío, apostando todo por un futuro incierto en Silicon Valley. Cuando Elon Musk terminó sus estudios en la Universidad de Pensilvania, tenía algo que muchos envidiarían: 2 carreras, una mente brillante y el potencial de conseguir un empleo bien pagado en cualquier gran empresa. Pero dentro de él había una voz insistente que le repetía: no has venido a este mundo a ser uno más. Viniste a crear algo que cambie el futuro. Y esa voz era más fuerte que cualquier oferta de trabajo estable. En 1995, con apenas 24 años, Elon tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: mudarse a Silicon Valley, el centro del mundo tecnológico, el lugar donde nacían las startups que estaban cambiando la forma de comunicarnos, de trabajar, de vivir. Llegó con una idea clara: Internet sería el motor de la próxima revolución, y él quería estar en la primera línea de esa revolución. Pero el camino no era sencillo. Rechazó un doctorado en Stanford, apenas a los 2 días de haber empezado. Mientras otros soñaban con títulos académicos, Elon soñaba con empresas capaces de mover al mundo. No tenía dinero. Compartía un pequeño apartamento con su hermano Kimball, lleno de cables, colchones en el suelo y computadoras viejas. De día programaban. De noche, ese mismo apartamento servía como oficina para su primera compañía, Zip2. Elon dormía en una bolsa de dormir sobre el suelo de la oficina y se duchaba en el gimnasio local. Era la vida del emprendedor: poco glamour, mucho sacrificio, pero un sueño demasiado grande como para rendirse. Zip2 fue su primer intento de materializar una visión: crear un directorio digital para periódicos, una especie de mapa de la ciudad, conectado con negocios y servicios locales. Hoy puede sonar simple, pero en los años 90 era algo revolucionario.
El problema era que nadie confiaba en dos jóvenes sin experiencia. Muchos inversores los ignoraban. Los periódicos no entendían Internet. Y cada no era un golpe al ego, pero también un impulso para seguir intentando. Elon trabajaba 20 horas al día. Se convirtió en programador, vendedor, administrador, técnico, lo que hiciera falta. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Después de años de esfuerzo, finalmente, Compaq compró Zip2 por $307 millones. De pronto, aquel joven inmigrante que dormía en un colchón en el suelo, se convirtió en millonario. Pero aquí está lo más importante. Para Elon Musk, ese dinero no era el final del camino. Era solo el combustible para empezar una nueva etapa. Mientras otros habrían gastado su fortuna en lujos, él pensaba en lo mismo de siempre. ¿Cómo puedo usar esto para cambiar el futuro de la humanidad? Y entonces llegaría su segundo gran reto. Una empresa que buscaba revolucionar la forma en que usamos el dinero. XCOM, el proyecto que más tarde se convertiría en PayPal. El éxito de Zip2 había convertido a Elon Musk en millonario a una edad en la que muchos recién están empezando a trabajar. Pero él no veía ese dinero como un final feliz. Lo veía como el combustible para algo mucho más grande. Mientras otros se habrían comprado mansiones, autos lujosos o habrían descansado, Elon pensaba en una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Qué industria necesita una revolución urgente? La respuesta llegó rápido. Las finanzas. En 1999, cuando Internet apenas empezaba a transformar al mundo, Elon lanzó una idea radical: crear un banco totalmente online. Así nació XCOM, una plataforma para enviar y recibir dinero sin necesidad de cheques ni bancos físicos. Hoy puede sonar normal, pero en ese entonces era considerado una locura. La gente desconfiaba de poner su dinero en una página web. Elon, sin embargo, tenía la visión clara. Si el mundo iba a ser digital, el dinero también debía serlo. XCOM creció rápido, atrayendo clientes que se maravillaban con la posibilidad de enviar dinero con solo un clic. Pero en ese crecimiento también aparecieron los desafíos. Los competidores eran feroces. Uno de ellos, una pequeña compañía llamada Confinity, tenía un producto llamado PayPal, especializado en transferencias digitales. Pronto, XCOM y PayPal se convirtieron en rivales directos, hasta que finalmente decidieron unirse. La fusión fue un paso histórico, pero también el inicio de grandes tensiones. Elon, como CEO, impulsaba la empresa con una intensidad implacable. Dormía en la oficina, revisaba cada detalle, presionaba al equipo sin descanso. Para algunos, era un líder visionario. Para otros, era demasiado exigente, casi imposible de seguir. Las discusiones internas crecieron. En el año 2000, mientras Elon estaba de viaje, el consejo directivo tomó una decisión sorprendente. Lo destituyeron como CEO de su propia compañía. Era un golpe durísimo. Había creado XCOM. Había puesto su energía, su tiempo, su corazón, y de un día para otro lo habían apartado del mando. Cualquier otra persona habría caído en la desesperación. Pero Elon no. Aun siendo removido como líder, siguió apoyando a la empresa porque creía que la misión era más grande que su propio ego. Y el tiempo le dio la razón. En 2002, eBay compró PayPal por $1.500 millones. Elon, con su participación accionaria, se convirtió en el mayor beneficiario de la venta. Había perdido un título, sí, pero había ganado algo mucho más valioso: la confianza de que podía cambiar industrias completas. Lo más impactante es lo que hizo después. En lugar de retirarse como millonario joven, Elon decidió arriesgarlo todo, una vez más, en algo aún más grande. Algo que muchos consideraban imposible. Ese nuevo sueño tenía dos objetivos imposibles: llevar la vida humana al espacio y transformar la forma en que usamos la energía en la Tierra. Así comenzaban los primeros pasos de SpaceX y Tesla.
Cuando Elon Musk recibió su parte de la venta de PayPal en 2002, tenía suficiente dinero para vivir una vida de lujos eternos. Pero su visión nunca fue la comodidad. Su sueño siempre fue más grande que él mismo. Mientras muchos pensaban en inversiones seguras, Musk se preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a que la humanidad tenga un futuro? Y de esa pregunta nacieron dos misiones casi imposibles: colonizar Marte, salvar al planeta Tierra con energía limpia. En 2002 fundó SpaceX. La idea era simple en papel, pero absurda para casi todos los expertos. Crear cohetes reutilizables y hacer que viajar al espacio fuese más barato. Las grandes agencias espaciales lo miraban con escepticismo. Un empresario de Internet no va a revolucionar la industria aeroespacial, decían. Pero Elon tenía otra idea en mente. No aceptaba un no como respuesta. Se rodeó de ingenieros jóvenes, brillantes y ambiciosos. Les pidió lo imposible. Construyamos cohetes desde cero y logremos lo que la NASA y Rusia dicen que no se puede. Al mismo tiempo, en 2004, Elon puso sus ojos en otra industria dormida, la automotriz. Se unió a un pequeño grupo de innovadores que buscaban crear autos eléctricos de alto rendimiento. Así nació su vínculo con Tesla Motors. En aquel entonces, los autos eléctricos eran vistos como lentos, aburridos y limitados. Elon y su equipo querían demostrar lo contrario, que podían ser más rápidos, más atractivos y más sostenibles que cualquier coche a gasolina. Pero estos sueños tenían un precio, y Elon lo pagó en la forma más dolorosa, arriesgando toda su fortuna. Entre 2006 y 2008, SpaceX falló en sus 3 primeros lanzamientos. Cada cohete que explotaba no solo era un golpe al ego, sino millones de dólares que se iban al aire. La prensa lo ridiculizaba, los inversionistas lo abandonaban. Algunos incluso decían, Musk está acabado. Al mismo tiempo, Tesla enfrentaba retrasos, problemas de producción y una crisis financiera global que amenazaba con hundirla. Elon estaba al borde del colapso. Su dinero se estaba acabando. Tenía que decidir entre salvar a SpaceX o salvar a Tesla. Y en un acto de fe total, decidió apostar por ambas. El punto más crítico llegó en 2008. Elon confesó que estaba a semanas de la bancarrota. Había pasado de ser multimillonario a estar prácticamente sin dinero en efectivo. Dormía en la oficina, agotado, pero aferrado a su visión. Y entonces ocurrió el milagro. En septiembre de 2008, SpaceX logró su primer lanzamiento exitoso con el Falcon 1. Fue la chispa que necesitaba. Semanas después, la NASA firmó un contrato de $1.600 millones con SpaceX para transportar carga a la Estación Espacial Internacional. Al mismo tiempo, Tesla logró una ronda de financiamiento de último minuto que la salvó de la quiebra. Elon había estado al borde del abismo, pero en lugar de caer, dio un salto hacia adelante. Los años más oscuros habían pasado. Ahora, con SpaceX y Tesla de pie, Elon Musk comenzaría a cambiar industrias completas y a convertirse en el hombre que todos reconocerían como el visionario del futuro. Después de rozar la bancarrota en 2008, Elon Musk había logrado algo que parecía imposible: mantener vivas a SpaceX y Tesla al mismo tiempo. Pero salvarlas era apenas el inicio. Ahora, debía convertirlas en símbolos de un nuevo futuro. En el mundo automotriz, Tesla era vista como una excentricidad. Las grandes compañías de autos se reían. Los eléctricos nunca serán rentables. Los clientes nunca los querrán. Pero Elon no escuchaba burlas, escuchaba oportunidades. En 2008, Tesla lanzó el Roadster, un deportivo eléctrico que rompía todos los prejuicios. 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos. No era aburrido, no era lento. Era una declaración de guerra a los gigantes del petróleo. La crítica fue dura, pero el público empezó a interesarse. Poco a poco, Tesla pasó de ser el experimento de Musk a un desafío real para toda la industria. Mientras tanto, SpaceX continuaba persiguiendo lo que parecía inalcanzable: reutilizar cohetes.
Hasta entonces, cada lanzamiento espacial era como prender fuego a un avión después de un solo vuelo. Los costos eran descomunales. Elon sabía que si quería llevar al hombre a Marte, debía hacer que los cohetes pudieran aterrizar y volverse a usar. La prensa lo llamaba loco. Los expertos lo desestimaban. Pero en 2015, frente a millones de espectadores, SpaceX logró lo que nadie antes había conseguido: aterrizar un cohete Falcon 9 de manera vertical y reutilizable. Ese momento no solo cambió la historia de la exploración espacial, cambió también la percepción del mundo sobre Elon Musk. De loco pasó a visionario. A partir de ahí, Tesla y SpaceX comenzaron a cosechar victorias que parecían sacadas de ciencia ficción. Tesla lanzó el Model S, que fue nombrado el mejor auto del año por revistas especializadas. La compañía empezó a construir gigafábricas, enormes plantas destinadas a producir baterías y autos eléctricos en masa. SpaceX firmó contratos cada vez más grandes con la NASA y con empresas privadas, consolidándose como la empresa espacial más avanzada del planeta. Pero más allá de los premios y contratos, lo que inspiraba era el mensaje. Un hombre que había estado a semanas de la quiebra, que había dormido en sofás de oficina, ahora lideraba dos compañías que estaban redefiniendo industrias completas. Elon Musk demostró que la grandeza no se mide por la cantidad de veces que caes, sino por la fuerza con la que decides levantarte. Con Tesla y SpaceX en ascenso, Elon no se detuvo. Nuevos retos, nuevas ideas y nuevas polémicas llegarían. Desde paneles solares hasta trenes futuristas, pasando por la empresa más polémica de todas, Neuralink. Con Tesla y SpaceX en pleno ascenso, Elon Musk ya había logrado lo que muchos consideraban imposible: poner de rodillas a industrias gigantes. Pero para él no era suficiente. Elon siempre miraba más allá, hacia lo que aún parecía ciencia ficción. En 2016, presentó al mundo una nueva compañía, Neuralink. La idea era tan impactante como polémica: crear implantes cerebrales que conectaran la mente humana con las computadoras. Muchos se burlaron, otros se asustaron. Está jugando a ser Dios, decían. Pero Elon lo veía de otra forma. Si la inteligencia artificial va a crecer sin límites, debemos asegurarnos de que el ser humano evolucione con ella. No se trataba de reemplazar a las personas, sino de darles herramientas para enfrentar el futuro. Pero Neuralink no fue su único proyecto. A la par, impulsó SolarCity, una empresa de energía solar, convencido de que el mundo debía liberarse de su dependencia de los combustibles fósiles. También propuso el Hyperloop, un tren supersónico que podría transportar personas a más de 1000 kilómetros dentro de cápsulas futuristas. Cada idea parecía demasiado ambiciosa, incluso ridícula para algunos. Pero ese era justamente el estilo de Musk: apuntar tan alto que incluso sus fracasos cambiaran el mundo. Y mientras sus empresas crecían, también crecían las polémicas. Su estilo directo en Twitter lo ponía en el centro de la atención mundial. Algunos lo amaban como un genio, otros lo criticaban como un imprudente. Decisiones controvertidas, frases explosivas y gestos excéntricos hicieron que Elon no solo fuera un empresario, sino también un personaje mediático. Y aunque muchos intentaban derribarlo con críticas, él sabía algo: cada titular, bueno o malo, mantenía su visión en el ojo público. Lo cierto es que, más allá de polémicas, Elon Musk seguía demostrando con hechos lo que pocos se atrevían a soñar: autos eléctricos que lideraban el mercado mundial, cohetes que regresaban a la Tierra como en una película de ciencia ficción, un planeta que poco a poco se encaminaba hacia un futuro más sostenible, y todo eso mientras mantenía su mirada fija en el horizonte rojo de Marte. Pero la pregunta final quedaba en el aire: ¿qué significa realmente el éxito para Elon Musk? En la última parte veremos cómo su historia no es solo la de un millonario excéntrico,
sino la de un hombre que convirtió cada obstáculo en un escalón hacia un propósito mayor. Hoy, cuando escuchamos el nombre de Elon Musk, pensamos en cohetes, autos eléctricos, inteligencia artificial, satélites y hasta sueños de colonizar Marte. Lo vemos como el hombre más rico del mundo, como un símbolo de innovación, y para muchos, como un excéntrico sin miedo a la controversia. Pero detrás de todo eso hay una verdad más profunda. Elon Musk no es solo un empresario. Es la representación de una idea poderosa. El éxito no se trata de tenerlo todo, sino de nunca dejar de perseguir lo que parece imposible. Recordemos su viaje, un niño solitario en Sudáfrica, con un libro en la mano y un sueño en la cabeza. Un joven que cruzó continentes para perseguir una vida mejor. Un programador que dormía en el suelo de su oficina para construir su primera empresa. Un emprendedor que perdió su puesto como CEO y fue humillado públicamente. Un soñador que estuvo a semanas de la bancarrota, pero que apostó hasta el último dólar a sus sueños. Y sobre todo, un hombre que cada vez que la vida lo derribó, decidió levantarse más fuerte. El éxito de Elon Musk no está en sus miles de millones, ni en sus empresas, ni siquiera en la fama. Está en la manera en que nos recuerda que la innovación nace de la incomodidad, de la duda, de los fracasos que pocos están dispuestos a soportar. Porque mientras el mundo decía, no se puede, Elon Musk preguntaba, ¿y si sí se puede? Hoy, millones de personas lo ven como un visionario. Algunos lo admiran, otros lo critican, pero nadie puede ignorarlo. Y esa es la marca de alguien que eligió vivir sin miedo al ridículo, sin miedo al fracaso, sin miedo a pensar más grande que todos los demás. Su historia es un recordatorio para cada uno de nosotros. No importa si vienes de la pobreza o de la riqueza, si tienes todo en contra o si nadie cree en ti, lo que realmente define tu camino es la decisión de seguir avanzando, incluso cuando todo parece perdido. Así que la próxima vez que pienses que tu sueño es demasiado grande, recuerda esto. Hubo un niño que quería viajar al espacio y lo llamaron loco. Ese niño creció, fracasó una y otra vez, y terminó construyendo cohetes que ahora vuelan hacia las estrellas. El verdadero legado de Elon Musk no son sus empresas. Es la prueba viviente de que los límites existen solo hasta donde llega nuestra fe y nuestra persistencia. Si alguna vez dudas de ti mismo, pregúntate, ¿qué pasaría si yo también me atreviera a soñar tan grande como Elon Musk? Porque quizá el próximo gran cambio del mundo esté esperando dentro de ti.